Soy Pilar de Arce. Las que me conocéis sabéis que el maquillaje lo elijo como la ropa, no me importan las marcas. Como a nosotras, las de más de 50, nos importa el resultado. En Kiko no voy a venderos nada, lo que voy a hacer es filtrar. Voy a elegir 7 productos que sí me voy a llevar a casa y otros 3 que me lo tengo que pensar. Kiko Milano en 2024 pasa a formar parte del grupo de Louis Vuitton que lleva Dior, Givenchy, super lujo. Y ahora encontramos lujo italiano a precio asequible. Quédate hasta el final porque te voy a contar cuál es el momento del año en el que puedes comprar a mejor precio. Vamos a empezar por lo más importante, ¿sabéis? No es el color. A partir de cierta edad, la hidratación no es un capricho, es la base fundamental para que la piel quede jugosa y el maquillaje se vea perfecto, para evitar que el maquillaje se meta entre las arrugas, se cuartee y te dé más años. Elijo, sin duda, Hydra Pro Glow. En este momento, a la bolsa. Serum con ácido hialurónico, pero mira qué piel deja luminosa, nada grasa, no te deja ese chorretón, es brillo, un glow de piel sana. Y la piel madura necesita exactamente esto, luz, pero sin que parezcamos una bola de discoteca. Elijo para el contorno de ojos Power Shake, es un stick con efecto frío fenomenal. Es como un chorro de agua fría que te pones en la zona de la ojera, pero sin agredir. Si además lo metes en la nevera, todavía funciona mejor. En unos segundos esto se alisa. Perfecto. Después de la piel que ya tenemos brillante e hidratada, lo vamos a rematar con el maquillaje. Y va a ser esta base, el Skin Lover, que es un producto súper nuevo, pero fantástico de Kiko Milano. Ha salido hace nada. Está muy estudiado, es fluido, tiene una cantidad de subtonos buenísima y vas a encontrar el tono que te favorece. No empasta, es ligero y además lleva factor protector. Y ahora te cuento cuándo comprar para ahorrar todavía más dinero. Aprovecha el momento de la promoción 2+1. Te llevas 3 y pagas 2. Y además, si hay algún producto que te gusta mucho, es el momento, cuando lo ves, de cogerlo. Porque a veces Kiko hace desaparecer de su catálogo algún producto del que estás perdidamente enamorada. Ahora acaban de poner el 30%. Aprovecha. Si esto te está sirviendo, suscríbete. Y ahora vienen mis favoritos. Ahora vamos a por el producto que ha hecho famoso a Kiko en todo el mundo, las sombras en stick. Son cremosas, se difuminan con el dedo, no estiran la piel, fijaros, y es como ya no tenemos el párpado tan liso, tan tirante, este tipo de sombra es el que nos interesa. Se fijan, no se mueve y así no hay pliegues y no hay transferencias. Mis preferidos, el 05 Rosy Brown, 07 Dorado Champán, que en 2 minutos maquillada como si te hubiera maquillado una profesional. Los perfiladores de labios son uno de los must de Kiko Milano. Perfilas y lo extiendes. Creas la base perfecta para maquillarte después el labio. Durante horas vas a llevar el color de labios fijado, bien puesto, sin que se escurra por estas estrías, el código de barras y esas cosas. Este es el labial que necesitas, el doble touch, bifásico. Primero lo aplicas y el labio queda mate, se seca. Y a continuación, con este otro lado, le das jugosidad, luminosidad, hidratación. Unos labios perfectos a lo largo de todo el día. Te vas a poder tomar ese café, ir en una comida y seguir perfectamente maquillada. Un imprescindible en verano, los polvos bronceadores. Estos en concreto son estupendos porque están horneados de tal manera que no te da un aspecto polvoriento en la cara, sino que se funden perfectamente. Van fenomenal. Te da ese tono de bronceado mediterráneo que tanto nos gusta. Al cesto. Y ahora te comento algún producto que me hace dudar. Con las máscaras de pestañas debemos de tener cuidado en una cosa, en elegir bien qué cepillo es el que vamos a necesitar. Porque a medida que nos hacemos mayores, corremos el peligro, si utilizas un cepillo demasiado amplio, por ejemplo este que te dicen, efecto pestañas mariposa, y tú te lanzas como loca. Pues no, porque es un cepillo muy grande y nuestros ojos, nuestras pestañas ya no están tan grandes, ni tienes tanta superficie, ni tan liso para aplicártelo. Es mejor que busques un cepillo más pequeñito. Este cepillo corto, este es un acierto seguro. Volumen y definición, fijaros, os enseño que no es el cepillo, perfecto.
Con este cepillo llegas a todas tus pestañas, dependientemente de cómo sea tu ojo. Y así te ahorras el manchurrón, que suele ser momento drama, me tengo que desmaquillar todo y volver a empezar. Este no lo cogería nunca, aunque me digan efecto pestañas mariposa y que vas a volar solo con hacer esto, pero sí voy a coger este, el del cepillo pequeño, acierto seguro. Cuando vayas a comprar online, ten en cuenta que has de comprar un producto que ya hayas probado, que sepas cómo es ya en tu piel. Porque en online, aunque tiene una página preciosa, muy bonita, pero es muy difícil de acertar con el subtono. Madonna me está dando a la mañana. No compres a ciegas online. Vamos a tener cuidado con el rotulador de cejas. Hay que ser muy experta para utilizarlo, porque quedan muy marcadas. Podemos utilizar como alternativa este lápiz, que nos van a quedar las cejas más naturales y más definidas. Pero hay que ser una experta para utilizarlo. Cuidado. Yo voy a evitar los iluminadores en polvo porque quedan polvorientos, no se funden bien. En cambio, sí que he elegido este iluminador que te va a solucionar muchos puntos. Mira, haces así, aprietas un poquito y aplicas. Este sí que nos va a funcionar. Me llevo de Kiko el Hydra Glow, ya sabéis, antes del maquillaje, la base, maquillaje, porque hay muchos subtonos. Antes me he dado el antiojeras, ya sabéis, efecto frío, que va fenomenal. El tono bronceado para esta época del año, con mis polvos bronceadores, ya sabéis, cocidos, y entonces se integra muy bien en la piel. Perfilador de labios en un tono nude, que va fenomenal. Y combinado el labial, ya sabéis, básico, mate y brillo y hidratación, va genial. Y para los ojos, estos dos lápices de... Cuéntame los productos de Kiko que te gustan, si los has probado, si no has entrado nunca en una tienda de Kiko, estás tardando. Yo creo que hay cosas muy interesantes. Dime cuál te ha fallado, cuál te entusiasma, cuál repites y cuál no volverías a comprar nunca. Bueno, chicas, daros las gracias, o sea, os doy las gracias y muchísimos besos por llegar hasta aquí. La verdad es que os adoro. Acordaos, tenéis un vídeo súper interesante sobre H&M, que es el anterior. Y nos vemos en el próximo.